Pero la pregunta es si se podía hacer otra cosa que estas restricciones anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández. Y arranco con esta pregunta con el señor Fernando Iglesias. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mirá, me parece que es una confesión de un fracaso. La primera ola, cuando todavía no había vacunas, había que pararla, sobre todo con testeos y con un trabajo de seguimiento masivo para aislar a los que estuvieran infectados, como hicieron los países que tuvieron éxito. Como no hicieron eso, nos metieron en la cuarentena más larga del mundo, con una caída del PBI que es alrededor del doble, más del doble que la de Brasil y 50% más que Chile y Uruguay, para dar dos ejemplos. Suspendieron las clases por un año y ahora que tendríamos que tener vacunas, no tenemos vacunas. No tenemos vacunas porque apostaron a un negocio con Sigman, con AstraZeneca, que le falló. Por eso rechazaron la oferta de Pfizer, Pfizer era 13,3 millones de vacunas, 50% de la población podía ser vacunada por el COVAX, Organización Mundial de la Salud. Todo eso lo sacaron porque no querían competidores para hacer el negocito con Sigman. Cuando se les cayó eso, salieron a comprar vacunas. Lo que había a disposición era la vacuna rusa, que tenía una fase 3, la más provisoria de todas las que había. Ninguna había terminado la fase 3, pero Rusia, la vacuna rusa, la Sputnik, no tenía prácticamente hecho nada. Y salieron a vacunar gente con una vacuna que sigue siendo hoy la de que peor. Lo digo claro, hay que vacunarse y la Sputnik o cualquier vacuna es mejor pero de todas las que están a disposición en el mercado es la que menos garantía ofrece. Y como no pueden pararlo, como tuvimos el jueves pasado, récord de muertos, récord de infectados, récord de muertos por habitante, un desastre, 2/3 en la provincia de Buenos Aires, 745 muertos, de los cuales 2/3 en la provincia de Buenos Aires, y salieron a encerrar de nuevo a la gente con consecuencias que no hace falta decir porque la gente no da más, la economía no da más, y sobre todo los que tienen que salir a laburar y a ganarse el pan. Abriste un montón de ventanas, pero te quiero preguntar concretamente si está bien o está mal las restricciones en este marco. Después debatimos todo esto que dijiste, pero en este marco, ¿se podía hacer otra cosa? Sí, por supuesto, me parece que hay cosas que están claras, qué es lo que contagia y qué es lo que no. Lo que contagia son los contactos estrechos, sin respetar la distancia social y sin barbijo, por un tiempo relativamente prolongado de 5, 10, 15 minutos. No contagian, no contagia las escuelas, con protocolos no hay aumento de contagios, se vio claramente, basta ver las estadísticas comparativas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, no contagian hacer deportes, no contagia el aire libre. Me parece que esto es una medida feudal, bestial, a nivel de la ignorancia que está demostrando y la incapacidad de gestión que está demostrando este gobierno. Mira. Ahora, Fernando, me genera mucha curiosidad lo que Iglesias está anotando en un papel. Sí. ¿Qué es eso? No, toda una serie de cosas. Me parece absurdo. Lobistas de la Pfizer. La Pfizer tiene un mercado mundial. Hoy la demanda de vacunas es infinita. No necesita que nadie haga lobby. Y este gobierno... Pero ustedes eran antivacunas. Ustedes hacían marcha antivacuna. A ver, no vas a encontrar... Yo te invito... Primero, ya estás interrumpiendo. Segundo, vos no vas a encontrar una sola manifestación mía ni de nadie de mi partido diciendo algo en contra de las vacunas, ni una. Bueno, que en una marcha de miles de personas haya 3 locos Fernando, con carteles antivacunas. Estaba la denuncia de Lilita Carrió, ¿no? ¿Qué cosa? Está la denuncia de Lilita Carrió que envenenaba. A ver, porque porque vos decís que en tu espacio no había nadie. Pero si querés te digo la Sputnik. Efectivamente la irresponsabilidad del gobierno fue enorme. La Sputnik se largó sin tener la fase 3 concluida. Pero la no fase envenena, 3 fuimos nosotros. Fernando, pero no envenena. ¿No fue responsable Lilita Carrió decir que envenenaban? Mira, Carrió tiene sus expresiones y yo no las comparto. Bueno, decir está bien, eso pero tenés que decirlo también, ¿o no? A ver. Acá me acusaron de antivacunas. No vas a encontrar absolutamente nada en contra de yo te puse el ejemplo de Carrió. Puede haber alguna manifestación como la de Carrió. Ahora, lo que es grave es que este gobierno se haya largado a vacunar con la Sputnik sin tener la fase 3 no concluida, sino simplemente mínimamente probada. Salió Cristina a decir espectacular, cuando salió un artículo de Lancet que decía que los estudios provisorios sugerían que... Espectacular, imagínate el miedo que tenían. Y no mencionan que la semana pasada salió otro artículo en Lancet diciendo que los datos del anterior artículo que bendijo todo eran insuficientes y provisorios. No pero déjame ir al punto, Si la prioridad fuera la salud de los argentinos, la prioridad de los argentinos fue la salud de los argentinos, porque la gente se dejó encerrar, tuvo una paciencia enorme, pasó por sufrimientos enormes. El gobierno, ¿qué hizo? No hizo los testeos, no consiguió las vacunas, armó espectáculos
espectáculos escandalosos como el velorio de Maradona con el presidente en el medio con un megáfono. ¿Nos olvidamos de eso? Y ahora tenemos 75.000 muertos. Cuando empezó todo esto, entre las barrabasadas que dijeron, si estuviera Macri, habría habido 10.000 muertos. Estamos llegando a los 75.000. Fuimos la semana pasada el país con más muertos. Y la verdad es que si hubieran puesto un mínimo de prioridad, no se hubieran robado las vacunas. Porque se vacunó, lo que hicieron fue eso, el modelo de gestión kirchnerista. Primero, negocio con los amigos. En función de eso, miles de muertos, de los 73.000 creo que vamos, que murieron, ¿cuántos estaban vacunados? ¿Cuántos murieron por falta de vacuna? Mientras tanto se vacunó Berbisky, se vacunó el diputado Valdés, se vacunaron los Galmarini, se vacunaron los Dualde. Hay cosas que vos decís que son... Eso es lo que cierro. Hay cosas que vos decís, Fernando. Esa es la gestión kirchnerista. Corrupción, negocio con los amigos y privilegios para la casta. Hay cosas que vos decís que son ciertas, ¿no? El vacunatorio VIP, lo que fue el velorio Maradona. No hay discusión, fue un escándalo. Estamos de acuerdo. Ahora, que no consiguió vacunas, el gobierno está consiguiendo vacunas como todo el mundo. Lento, pero tiene vacunas. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No es cierto, no es cierto. Lento, te estoy diciendo, lento, pero está consiguiendo vacunas. No es cierto. El gobierno, la Argentina fue uno de los países donde se hizo el testeo más masivo de fase 3 del mundo. Acá. Lo hizo Pfizer. No me estás contestando la pregunta. No, voy al punto. Le ofrecieron 13,3 millones de vacunas a precio preferencial y le dijeron y la dejaron caer la negociación. ¿De Pfizer hablas vos? De Pfizer. Y si no te gusta, para no ser lobista de Pfizer... ¿Pero sabés las razones o no? La COVAX... ahora te lo cuento, es público esto. Es público. La COVAX, nadie ha contado la las COVAX, que no es una vacuna comercial, la da la Organización Mundial de la Salud. Es AstraZeneca la vacuna. La vacuna es AstraZeneca. El programa se llama COVAX. Sí, bueno, el programa está bien, pero a ver, vos no recibís, no comprás un laboratorio. No. Digo, porque me dijeron lobista, entonces yo digo, te lo da la Organización Mundial de la Salud. Podías vacunar el 50% de la población, eligieron vacunar el 10%. ¿Sabes por qué? Es público. Lo dijeron en una reunión de salud de la Comisión de Diputados. Eso igual es contrafáctico. Porque una cosa que vos contrates la llegada de 13 millones de vacunas, otra cosa que lleguen. Porque vos contrataste, ya a esta altura el gobierno contrató una cantidad enorme de vacunas y no llegaron todas, como no ha llegado a todo el mundo. Todo el mundo se ha vacunado con la Pfizer en todos lados. Hoy no sobran vacunas. Sobran vacunas en los Estados Unidos, por ejemplo, sobran vacunas. ¿Y en dónde más? Hay vacunas. ¿Sobran vacunas en el mundo? Nosotros somos Fernando, a ver, la quiero escuchar a Miriam Bregman, que está pidiendo pistas. Fernando, un segundo. Un segundo que... 5% con doble vacunación tenemos. Hagamos 5%. Un punto acá, Fernando. Un desastre. ¿Por qué crees que tenemos el porcentaje más alto de muertos de todo el mundo? Un segundo, Diego y Fernando, porque está Miriam pidiendo pistas hace un ratito. Miriam, solo una aclaración. Con una dosis hay más de ese porcentaje. Sí, claro. Y es un promedio mundial que no está ni el mejor ni el peor la Argentina. Digo, tampoco ponerlo en el peor lugar porque no es cierto. La Argentina tuvo condiciones privilegiadas de dos puntos de vista, tanto de la Pfizer como del COVAX. La tiraron a la tribuna. Y la tiraron a la tribuna para hacer negocios con Sigman y para, como ahora lo van a seguir haciendo. Es otro punto, lo podemos discutir claramente, pero lo otro no es como vos decís. Y para vacunar, en vez de vacunar al personal de salud, vacunaron a Zanini, que es un escándalo. Bueno, pero a ver, es un escándalo. Bueno, tiene que renunciar Zanini. ¿Cómo puede ser que el abogado de la nación discutiendo la cantidad de vacunas? Es el abogado de la nación? No te me quedes con Zanini. Bueno. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la idea de liberar las patentes? Digo, esto que incluso lo ha propuesto Biden. A ver, empiezo por vos, Fernando, dale. A mí me parece que si hay una compensación económica adecuada a las empresas, sí. ¿Por qué digo esto? Porque no tomamos dimensión de la proeza que se ha cumplido con el tema de las vacunas. Normalmente las vacunas llevan años, se desarrollan en 5 y 6 años. Entonces hubo un enorme esfuerzo de los mayormente financiado por los estados. AstraZeneca se desarrolló absolutamente con fondos del Estado británico. Iba a ir a ese punto. Entonces no entiendo dónde está el concepto de compensación. A ver, hubo un enorme esfuerzo de las empresas y del sector empresarial, privado sobre todo, de desarrollo de las vacunas. Por eso tenemos vacunas en meses, no en años. Ahora, si vos a las empresas que lograron ese desarrollo les quitas las patentes, le quitas la ganancia, está claro que en esta podés zafar, la próxima pandemia nadie va a invertir nada. Entonces, ¿cómo se preservan ambas cosas? Que es razonable. Entonces, me parece bien que se tomen las patentes, se compense a las empresas y si eventualmente hubo aportes estatales a la investigación, que se descuenten de la compensación. Me parece perfectamente razonable. Mira. Me parece porque, a ver, esto no es
Uno escucha estas cosas, el Estado y el mercado. No hay países exitosos en donde no hayan trabajado en colaboración el Estado y el mercado. Los países donde solamente ha habido Estado, como escucho proponer acá, son los que les ha ido como les ha ido. Miriam. Se cayó el muro de Berlín, Bueno. Venezuela, Cuba. Todavía tenemos que estar discutiendo esto. Se necesita cooperación entre el Estado y el mercado. No puede haberla, además, cuando el gobierno hace cosas irrazonables, como por ejemplo el tema de la carne. A ver, carne exporta a Uruguay, carne exporta a Brasil. La inflación es solamente acá. Así que el problema no es la exportación de carne, es que el gobierno se la pasó. Mientras nos decían a nosotros que le dejamos la tierra minada, nosotros tuvimos 2 años prácticamente sin imprimir. Motivo por el cual ellos se la pasaron imprimiendo todo un año sin que hubiera inflación, gracias a que nosotros no imprimimos y perdimos las elecciones. Ahora, se acabó eso. Toda esa plata está ya en la calle, empezó la inflación y bueno, háganse cargo de algo. Porque la verdad, vinieron acá diciendo que iban a arreglar todo, que iban a mejorar todo, empeoraron todo y son comentaristas de lo que está pasando. Bueno, igual también hay que ser, digamos, justos con que tocó una pandemia. Más allá, digamos, de que lo hayan gestionado como lo hayan gestionado, pero... Mira, la Argentina se están yendo... Pandemia. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que se están yendo, las empresas más competitivas se están yendo. No se van al Marte donde no hay pandemia, se van a otros países donde hay pandemia. Se van por la política del gobierno. Y te repito, la Argentina pasó, le corrijo al señor Chino que tiene mal los datos, no estábamos en default en el 2019 cuando entregamos el gobierno, no había default, todavía no estamos en default con el mercado internacional, estábamos en default en el 2015 que nos dejaron ellos. Le corrijo, no era 40% la pobreza, era de 35%. Nosotros admitimos nuestro fracaso, la pobreza subió de 31% que dejaron ellos a 35%, ahora está en 45%. Bueno, 72% sin pandemia subieron la pobreza. No, y la pandemia es falso, una parte es la pandemia, seguro que es la pandemia, pero nosotros perdimos 10 puntos del PBI, ¿sí? Los otros países, ¿cuánto perdieron? El siguiente que perdió en términos de PBI fueron Uruguay y Chile, perdieron 6. Es decir, nosotros perdimos más del 50% más que ellos. Y Brasil, no estoy hablando de Noruega, Brasil perdió el 4%. Entonces, 4%, 6% querés de la pandemia, te lo concedo. Bien. El otro 4%, ¿de dónde salió? Porque de ahí viene, es decir, la mitad del crecimiento de la pobreza, de los 10 puntos que subió la pobreza de 35 a 45, es por la caída del PBI. Y podía haber sido la mitad con que hubieran hecho las cosas razonablemente bien. No, sí. Escucho hablar al gobierno y hablan en un tono como si estuvieran bajando con la barba de Sierra Maestra a tomar La Habana. La verdad es que la dirige... No creo que Miriam Brembach te diga que decir eso. Miriam no piensa eso seguro. Los dirige una señora que vive en Recoleta, como vivió Perón en Recoleta, y que en el medio de la sesión del Senado pregunta a qué hora cierra Rapa Nui. ¿Qué tiene que ver? Me están cargando. ¿No puede pedir un helado? Chiquita esa, Fernando. Manejaron durante 12 años manejaron el país con la soja por las nubes, dejaron 35% de pobreza. Digo, ¿de qué están hablando? Hablan como si fueran a ser, como si... Son ellos. ¿Cuál es la verdadera oligarquía de la Argentina? Los que laburan, los que invierten, las empresas productivas, el campo. La oligarquía argentina son ellos, es el gobierno, es la oligarquía peronista que vino a acabar con todas las oligarquías y ahí están, viviendo todos en Puerto Madero y en Recoleta y pidiendo Rapa Nui en el medio de una sesión de Senado. Eso es lo que son. Fernando, y es mentira que no les interesa nada de todo esto, Fernando, porque yo soy diputado nacional y hace bien Navarro a mencionar la sesión. No, en el medio, el día que tuvimos el récord de muertos, el récord mundial de muertos per cápita, el récord de contagiados, ¿qué estábamos discutiendo nosotros? El procurador Casal, si íbamos la reforma de la fundamental, justicia Fernando, para sacar, pero déjame terminar. Pero si no resolves eso no puede gobernar, es que está claro. Es fundamental para Cristina para que no vaya presa. Para las instituciones democráticas, Fernando. ¿Qué estábamos discutiendo? La remoción del procurador Casal y la postergación de las elecciones. Sí, total, ridículo. No son cosas urgentes. ¿Cómo no van a hacer cosas urgentes? Hablan como si fueran, ¿cómo no van a hacer cosas urgentes? Si cuando toman medidas distributivas el Poder Judicial cooptado te tira en contra. A ver, vamos a ordenar un poquito, me los quiero escuchar a todos. Yo coincido con vos, que la verdad que no son cosas urgentes para discutir en el medio de una emergencia. Pero quiero escuchar a Miriam. Habla, le echa la culpa a la reta de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Habla él y después con el vamos a pedir, Fernando, de los 745 muertos, hubo récord, 2/3 en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, no la reta.